Hola, muy buenas noches. Hoy es un tiempo maravilloso donde seguimos para dar por terminado ya con este último profeta que es Ezequiel, el tema del Antiguo Testamento que estuvimos estudiando libro por libro. Si usted tiene algún libro que no ha estudiado, Linita, muy buenas noches. Si usted tiene algún libro que usted quiera profundizar de Antiguo Testamento, los va a poder encontrar. Amandita, buenas noches, lo va a poder encontrar en nuestra página web. Apenas la tengamos ya terminada completamente, usted va a tener acceso a la página web y usted está leyendo algo, Génesis, Éxodo, Reyes, Samuel, y quiere profundizar o tiene dudas, usted va a los libros de la Biblia y ahí va a encontrar una explicación de 30 minutos de cada libro. Esto va a ser un tiempo maravilloso. Estamos trabajando para que se conozcan cada día más las escrituras y para que podamos llegar y avanzar cada día más. Hoy tenemos un tiempo fabuloso, como les decía, es Ezequiel. Ezequiel es un gran profeta. Yo diría que Isaías, Ezequiel fueron hombres que realmente transformaron su vida. Buenas noches. Y Ezequiel fue un hombre que tenía un sentimiento muy especial, porque no solamente era un profeta, sino que era un hombre muy cercano al corazón del Señor. Y ya le voy a explicar esto. Empecemos por definir qué significa el nombre Ezequiel. Acuérdense que estudiamos que los nombres tienen un propósito, sirve para identificación, sirven porque tienen un llamado, un propósito en Dios. Buenas noches, Luisita. Y porque tienen específicamente, aparte de que tienen una identificación, un propósito, habla de una relación con Dios. Y Ezequiel dice, Dios nos fortalece. Qué hermoso nombre. Y hay momentos en que usted y yo sentimos que apague y vámonos, todo esto se acabó, no puedo continuar, que queremos tirar la toalla. Sí, todos hemos vivido en algún momento, yo pienso que esta situación, pero vamos a estudiar a la luz de la palabra qué estaba pasando específicamente en la época de este gran profeta y un hombre de Dios. El título de Ezequiel, ¿qué nos habla Ezequiel? Conociendo a Dios. ¿Cómo? En conflictos y en restauración. Mire, esto es lo hermoso que tiene la palabra. Usted se puede leer un libro. Ezequiel fue escrito aproximadamente en el 593 al 773 antes de Cristo. Y usted lee Ezequiel y usted se impacta de lo que este hombre estaba viviendo, la situación que tenía el pueblo de Israel en este momento. Y sabe, a pesar de que han pasado 2700 años aproximadamente, usted ve que la palabra es viva y eficaz porque usted la lee y le deja una enseñanza en este momento, en el 2000 algo. Y si pasan otros 1000 años y llegan otras personas y leen Ezequiel, van a encontrar consuelo en la palabra. Eso es lo hermoso de la escritura, que fue escrita por hombres pero dirigido por la presencia del Espíritu Santo para dar siempre un mensaje como dice Ezequiel, conociendo a Dios. ¿Cómo conoces tú a Dios? Uno, en conflictos, y otro, cuando tu vida pasa de esos conflictos y tú empiezas a ser restaurado. Hace poquito vi algo que me impactó mucho. Esto fue un caso real. Él era un aviador y el señor sufrió un derrame cerebral en el momento en que él iba como piloto. Eso fue a principios del 2000. No iba copiloto, él iba solo. Y en el tema del derrame, lo que le pasó fue que él quedó completamente ciego. No había copiloto, no había nadie más quien manejara. Y él, como pudo, llamó y avisó de la situación. Automáticamente mandan del aeropuerto más cercano. Él iba viajando así y se le pone un avión aquí al lado y empezó a darle las instrucciones y a darle las instrucciones. Y él le decía, no veo nada. Le dije, tranquilo. Y él le dijo 3 cosas que me impactaron. 1, escucha. 2, obedece. Y 3, confía que yo te llevaré a casa. Para cortarle el cuento, después de 8 intentos en que el señor, completamente ciego, trató de aterrizar, en el 8º intento lo logró contra todo pronóstico. Entonces yo le quiero decir, eso es la vida. La vida es escuchar atentamente la voz de Dios, pero es obedecer, porque muchos escuchan pero no obedecen y finalmente confiamos. Usted debe escuchar, obedecer y confiar ciegamente, sin importar la circunstancia que sus ojos físicos puedan ver. Y eso se lo voy a explicar hoy con una enseñanza maravillosa que vamos a hablar de
Buenas noches, don Jairo Hugo. Estamos hablando de Ezequiel, Dios fortalece. Y vamos a hablar del Valle de los Huesos Secos. Y seguimos. Este título de Ezequiel es Dios fortalece, conociendo a Dios en conflictos y en restauración. Y habla del rostro maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Habla también del Espíritu Santo, que es Él quien revela las visiones, las señales y las pone en la boca del profeta. Ezequiel tiene muchísimas visiones. Este no es un libro fácil de comprender, porque habla mucho acerca de todo lo que Dios le empieza a mostrar, pero hay partes donde usted va a entender que hay cosas que son en sentido tal como las está leyendo, como hay otras que es un tema metafórico. Entonces no es un libro, es un libro hermoso, interesante, pero hay que estudiarlo muy a profundidad. Ezequiel tiene visiones de sus parábolas y acciones extraordinarias. Es el libro más completo, que tiene las fechas más exactas que cualquier otro libro de Antiguo Testamento. Se habla también que la palabra yo soy Jehová aparece 60 veces. 60 veces habla Ezequiel yo soy Jehová. El Señor llama a Ezequiel a que esté como una atalaya. ¿Qué es una atalaya? Es cuando hablamos de una torre vigilante, y es una persona que está ahí pendiente de qué está pasando para informar. Y él le dice que sea a Ezequiel, le dice el Señor, necesito que seas una atalaya, que estés listo para avisar de parte de Dios, como que estás en una torre vigilante para contar todo lo que se viene. O sea, que el Señor le empieza a mostrar todos los eventos que apenas iban a ocurrir. Mire, el tema de él es tan fuerte que él vive toda la parte profética y esos tiempos de visiones con el Señor a profundidad, y él hace cosas que ningún otro profeta usted va a encontrar. Ejemplo, él tiembla cuando come, cuando está viendo las visiones. El Señor lo pone a cargar una maleta durante un año. También está tomando litros de agua. Después, durante un año específico, Dios manda a Ezequiel a confrontar al hombre por sus pecados, a recordar a los judíos que dice que él se haría cargo de sus enemigos. Y empieza él a hablar, pero él era un hombre que vivía sus visiones de una forma tan profunda que él sentía el dolor de cuando el Señor le hablaba de todo lo que estaba pasando. Y esto es, para ser este hombre lo que fue, era un hombre que tenía mucha intimidad con el Señor. También nos habla del Valle de los Huesos Secos, que es el tema puntual que hoy quiero hablar. Mire, cuando usted escucha esta lectura del Valle de los Huesos Secos, se está hablando específicamente acerca de la nación de Israel. ¿Por qué de la nación de Israel? Porque la nación de Israel había tenido muchos temas, muchos problemas, se habían alejado de Dios, habían dejado de adorar a Dios, se habían ido en idolatría. Entonces, el Señor empieza a hablar de todo lo que estaba viviendo. ¿Y qué nos dice Ezequiel 37? Escúchame bien. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Escucha esa apreciación. Cuando la Biblia hace énfasis en algo, no lo lea a la carrera. Tómese el tiempo de leer la escritura. ¿Cómo eran ese valle? ¿Lleno de qué? De muchos huesos. ¿Y cómo estaban esos huesos? Secos. Ya tenemos 3 datos de información que nos está dando el profeta. ¿Qué más nos dice que es importante? Y le dice: he aquí muchísimos sobre el campo y cerdos de grama. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? El Señor le pregunta al profeta. Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabrás que yo soy Jehová.
Profeticé pues como me fue mandado, dice el profeta. Hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Ojo, pero mira lo que decía, pero no había en ellos espíritu. O sea, se hizo toda la formación de huesos, se hizo carne, tendones, pero no había aliento de vida todavía sobre ellos. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza al hijo de hombre y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. O sea, que todo ese valle y esos huesos realmente era un ejército que había desaparecido hace mucho tiempo, porque recuerde que decía el texto que eran muy secos. O sea, que no está hablando de un evento de que pasó hace poco tiempo, sino muchísimo tiempo estaban allí esos huesos que representaban a esas personas que habían existido. Y en el versículo 11 de Ezequiel 37 me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, escúcheme bien, son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor. Haz aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabrás que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y mira el 14, el último versículo es maravilloso. Y pondré mi espíritu. Está con mayúsculas, está hablando del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo, en vosotros, y viviréis. ¿Qué hará usted? Viviréis. Y os hará reposar sobre vuestra tierra, y sabrás que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Mire, esto es bien importante. Hay muchas situaciones en nuestras vidas en las cuales usted está a punto de salir corriendo, en las cuales usted ha tratado de solucionar ese problema con plata, con dinero, con papeles, ha gritado, ha pataleado, usted ya no sabe qué hacer. Y hay momentos en que usted a veces sí ha sentido que ya no tiene esperanza. Y usted piensa que ya se acabó, apague y vámonos. La Biblia tiene esperanza para nosotros, por eso la importancia de estar leyendo y estudiando la escritura. Acuérdese lo que hablamos de la historia del principio, del señor que iba en el avión, que le dio un derrame, piloto, no había copiloto y no veía absolutamente nada, y el avión se hace al lado y empieza a darle instrucciones y le dice claramente, escucha, primera instrucción, segundo, obedece, y tercero, confía y yo te llevaré a casa. Eso le decía en su humanidad un piloto que iba al lado del otro señor. Si eso es en lo humano, imagínense cuando nosotros escuchamos a Dios, obedecemos a Dios y confiamos en Dios. Él los llevará al cielo. Que es la bendición más grande, saber que tú y yo vamos a tener una eternidad. Por eso es importante que usted conozca el manual del Señor es la Biblia. La Biblia trae la esperanza, trae las promesas, trae las instrucciones, los mandatos, qué debemos hacerlos, cómo debemos hacerlo. Si es un matrimonio debe leer absolutamente todo lo que es Corintios, porque Corintios habla del matrimonio. Si es una persona que tiene ataduras en su vida, debe pasar por Gálatas. Si es una persona que ha perdido el gozo de Dios, tiene que leer Filipenses. Si es una persona que ha sentido que en su vida ha habido demasiada injusticia y necesita la justicia de Dios, debe leer Romanos. Si está pensando y creyendo y declarando que el Señor viene pronto por nosotros, tiene que leer Primera de Tesalonicenses. Cada cita bíblica, cada epístola, cada evangelio nos habla de algo específico. Por eso la palabra trae consuelo a nuestras vidas siempre.
Dios es el Dios de los imposibles, que puede transformar incluso la situación más difícil. Acuerde que cuando estudiamos Jehová Shalom, que es Jehová es mi paz, no es que usted no vaya a tener dificultades, es que a pesar de las situaciones que usted está viviendo, usted sabe que el Señor lo está acompañando, que usted está siendo guiado y que Él lo acompaña, que usted no camina solo en esas pruebas y en esas dificultades. Y quiero que sepa algo y nunca se le olvide, jamás Dios ha perdido una batalla. O sea que usted está en el equipo correcto, está en el lugar correcto. También la obediencia. ¿Por qué? Porque si usted se pone a ver en lo natural, póngase en los zapatos. A mí me encanta leer la escritura y no solamente leerla, sino entender qué estaba pasando. Póngase en los zapatos de Ezequiel, lo llevan en el espíritu y vio un valle lleno de huesos y eran muchos y seco. Y el Señor le dice, profetiza, suelta palabra de vida. En lo natural usted hubiera dicho, Ezequiel hubiera dicho, uy no, pero perdóname Señor, pero apague y vámonos, aquí no hay nada que hacer. Y él no se puso como a veces tú y yo hacemos, a pelear, a discutir. A mí no me parece, esto no tiene sentido, ¿para qué vamos a gastar plata y tiempo? ¿Qué hizo Ezequiel? Ezequiel recibió la instrucción, escuchó la voz de Dios y siguió, obedeció. Y Ezequiel profetizó sobre los huesos secos y sucedió algo asombroso, algo que cuando usted lee por primera vez Ezequiel, usted nunca se imagina la siguiente escena. Andreita, buenas noches, estamos hablando de Ezequiel, estamos hablando del Valle de los Huesos Secos, que es escuchar la voz de Dios, es obedecer y es confiar, no por vista, sino por lo que Él ha dicho. Y en obediencia Ezequiel profetiza y sucedió algo maravilloso, asombroso. Los huesos se juntaron, músculos, tendones y la piel reapareció sobre ellos. Y solo era un montón de huesos secos. Usted habrá momentos en que usted va a estar en su vida, en unas situaciones que usted no sabe qué hacer, que usted se pone así, se coge la cabeza y dice, Dios mío, pero ¿yo qué hago? Cojo para la derecha, cojo para la izquierda, me quedo quieto, ¿qué hago? Y escuche la voz del Señor. Cuando usted tiene un problema es el momento en que usted tiene que cerrar la puerta de su aposento, apagar su celular y arrodillarse y decirle, Señor, dime qué hago. Dime qué hago. No quiero moverme en mi voluntad ni en lo que me diga el mundo, sino que quiero escuchar tu voz. Mira, ha habido momentos en mi vida que yo he dicho, Señor, no sé qué hacer. Y hay momentos en que usted quiere ya una respuesta. Y con Dios no funciona así. Usted no coge el cronómetro o el reloj y dice, bueno, hágame el favor, pero rapidito, ¿qué vamos a hacer? Eso no funciona así. Dios necesita tener ese tiempo de intimidad. No porque Él no sepa la circunstancia, Él conoce absolutamente todo, pero Él quiere oírlo de tu boca. Quiere saber qué estás sintiendo. Primero, qué estás sintiendo, cómo estás viendo el problema. Y cuando tú empiezas a hablarle al Señor, en ese tiempo de intimidad, tú empiezas a sentir algo maravilloso. Paz. Paz en medio de la tormenta. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si tienes que llorar, llora, pero en la presencia del Señor. Tú no le lloras al problema, tú no le lloras al banco, tú no le lloras al esposo, tú no le lloras al hijo, tú no le lloras al jefe. Tú vas a la presencia del Señor y sueltas, perdóname la expresión, la sopa. Usted suelta toda esa carga que lleva, porque hay gente que anda, perdóneme lo que le voy a decir, peor que mula de pesebre, que no le cabe nada en sus vidas, cargando dolores, cargando. Hace muchos años yo atendí a una señora y ella me hablaba de que ella sufrió algo muy traumático, que ella estaba comprometida para casarse y que esta persona en el último instante la dejó en la iglesia. Escúcheme bien, ya vestida, no, ella ya había salido de su casa, ya estaba ella en la iglesia y el joven no aparecía. Y eso marcó su vida. Ella jamás se volvió a casar, no tuvo hijos, se amargó, le hacía la vida a cuadritos a su familia, fue lo que se convirtió en una solterona llena de odio, llena de rabia y permitió que esa situación, yo no digo que lo que esa mujer vivió fue fácil, fue terrible y nadie se merece eso. Y finalmente cuando yo la atiendo a ella, yo ya era una señora de edad y le dije, ¿y eso cuánto pasó? Y me hizo hace 55 años.
Y ella contaba el evento como que hubiera pasado hace 2 días, porque no pudo superar el evento. El evento la superó a ella y no funciona así. Tú con Jesucristo puedes superar tu pasado. Tu pasado no te puede tener atado. Tú tienes que estar en el presente. Tú no puedes manejar tu carro viendo el espejo retrovisor porque, perdóname la expresión, te vas a matar en la primera vuelta. Ni tampoco puedes estar solamente viendo el futuro porque el futuro solo pertenece al Señor y los planes que dice Dios en su palabra son perfectos, son infalibles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para atrás yo ya no puedo volverme. Para el futuro no puedo echar todavía. Avanzo lentamente. Pero ¿qué es mío con el Señor? Este momento. Y ese es el momento donde tú tienes que empezar a reflexionar. Así como Ezequiel vio todo perdido, el valle lleno de huesos secos y secos en gran manera. Y él obedeció contra todo pronóstico. Él empezó a decirle, profetiza. Y él no chisteó, no discutió, no alegó, a mí no me parece, qué locura, qué bobada, qué pérdida de tiempo. No, el que hizo obedeció. Usted y yo a veces no hemos recibido grandes bendiciones porque no hemos sido obedientes. Acuérdese que él empieza a profetizar y ya no eran un montón de huesos, eran cuerpos humanos enteros y restaurados, porque el que empezó la buena obra la lleva a feliz término. Cuando usted se mete con Dios y le suelta su problema, usted la sacó del estadio, porque usted fue al lugar correcto, fue a hablar con el dueño de todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Usted va a tener la posibilidad de tratar de resolver un problema hasta cierto punto, pero de ahí para adelante usted no puede hacer nada. ¿Y qué hace la mayoría de gente? Se angustia, se frustra, se enferma, hay gente que de la angustia se ha hasta muerto de un infarto, hay otros que se suicidan. Usted hace lo posible, pero usted va donde el dueño del imposible y él sí tiene la solución. Él sí la puede ayudar a usted y a mí. Había un problema con los huesos, formó tendones, músculos, pero había un problema, no estaban vivos. Entonces Dios le dijo a Ezequiel que profetizara, vuelve y juega. O sea que a veces Dios te va a pedir hasta el cosita. Cuando tú haces eso y dices, ya, no, haz lo siguiente. Esto tiene paso 1, 2, 3 y la gente arranca, pero dice, no, esto está muy cansón, esto está muy duro, no, esto yo no veo avance, yo no veo progreso. Por eso los matrimonios dicen, ¿sabe qué? Separémonos, esta vaina se acabó. ¿Sabe qué? Cuando Dios no lo quiera, hay un niño o un hijo enfermo, entonces dice, no, póngale la eutanasia, apague y vámonos. No, es que no hay plata con que estudiar, entonces deje el niño sin estudio. ¿Y será que Dios no puede abrir puertas de beca y Dios no puede hacer que ese niño sea brillante? Ay, es que no hay plata para viajar. ¿Qué te dijo el Señor de ese viaje? ¿Vas o no vas? Si el Señor dice que vas, usted no sabe cómo, pero usted se monta en ese avión. Pero es eso. Es que a veces simplemente no dejamos actuar al Señor y no creemos. Y dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y para el que cree, todo es posible. ¿Cómo te va a soltar Dios una bendición si tú no la estás creyendo? Porque no la ves. Somos esto, nos fijamos mucho del mundo físico y no entendemos que este mundo físico va a pasar. Todo lo que tú puedas ver con tus ojos físicos en algún momento va a dejar de ser. Pon la mirada no en el mundo terrenal, pon la mirada en lo espiritual. Por eso el Señor dice que nos ve ya sentados en lugares celestiales. Y usted me va a decir, don Jairo, y me dice, ay, pero yo estoy en Pasto. Y me dice Amadita, oiga, pero yo estoy acá en Popayán. Y me dice Andreita, oiga, yo estoy en Pereira. Y otros me dirán, estoy en Tocancipá como Luisita. Y otra Lina me dirá, estoy en Nueva York. ¿Qué dice el Señor? Que Él ya te ve como hijo amado, santificado, justificado, salvado y sentado en lugares celestiales. El problema no es Dios. ¿Sabe quién es el problema? Tú y yo, que a veces no nos creemos las promesas del Señor. Dudamos, desconfiamos. ¿Será que sí? ¿Será que no? Si Dios dijo, eso es así, no hay vuelta atrás. Usted no se preocupe, usted no sabe cómo, pero que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. También él dice que Ezequiel obedeció y los cuerpos recibieron espíritu y cobraron vida. Ahora frente a él había un gran ejército de pie. Lo imposible ha sucedido. El milagro está completo. Mire, hay tantas bendiciones
que a veces no recibimos por nuestra falta de nivel de fe. Es que yo no lo veo. No, es que usted no le están diciendo que vea. Usted no lo va a ver. Yo siempre le he dicho una gran definición que hace mucho tiempo alguien me dijo: cuando usted hace una petición, en el cielo esa petición va en carro de Fórmula 1. Hecho está. Y aquí mismo, esa misma petición viene en mulita. Y se demora. Y viene arrastrando la carretilla y se demora, pero llega. ¿Y qué es la fe? Lo que te permite, aunque tú no veas ni la carretilla ni la mulita vieja avanzando, y tú te asomas y dices, pero yo no la veo, yo sigo declarando que llega. Y es esa confianza, la fe, es lo que te permite sostenerte hasta que llegue tu milagro. Pero si tú no tienes fe, tú no vas a ver nada. Apague y vámonos. Y el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Escucha, obedece, confía. Eso es importante. Habla también de la promesa de la restauración que Dios le dio a Ezequiel. Fue un mensaje de esperanza. Los israelitas habían pecado y se habían arrepentido y habían regresado con un corazón diciéndole al Señor: ¿sabe qué? Yo me equivoqué. Uy, metí no solamente las de caminar, metí todo, hasta las orejas me equivoqué, Señor. Pero ¿sabe qué hace el Señor cuando tú le dices eso? Él tiene un amor, una compasión, una misericordia, porque Él es Padre. Y a veces se nos olvida que tenemos un Padre maravilloso y tiene compasión no solamente del pueblo de Israel, sino también de ti y de mí. La esperanza de los israelitas se había secado, como muchas veces tú has dicho: es que este matrimonio ya no da más. Apague, vámonos. ¿A qué horas firmo? Nos vemos en la notaría. Tú firmas, yo firmo parte de acá. Alexander, buenas noches, bienvenido. Ezequiel, Valle de los Huesos Secos. Estamos hablando. Así como la esperanza de los israelitas se había secado, pero Dios demostró cuando le dice al profeta: profetiza. Y profetiza. Y vuelve y se lo dice 2 veces. Y Dios mostró que tenía el poder para coger a esos huesos secos en extremos y devolverle la vida. Dios prometió restaurar al pueblo de Israel con su espíritu y traerlos de regreso a su tierra. La muerte y la devastación se convertirían en vida y bendición. Muchas situaciones de las que usted dice: mire, esa plática se perdió, porque a mí me ha pasado. Y dije: no, mami, esa plática se perdió. Y llaman: mira, yo me acuerdo que yo te debía X dinero. Y yo: wow, Señor. Y llega el momento perfecto. O cuando a veces uno se ha perdido una persona por mucho tiempo y el Señor lo pone a orar y dice: Señor, pero es que llevo 1 año sin saber de esa persona. Hace como unos 6 meses yo tenía una compañera del colegio, escúcheme bien, cuando yo tenía 10 años. Y el Señor me habló de ella, de mi compañera, cuando teníamos 10 años. Desde los 10 años nunca más nos volvimos a ver, porque yo seguía en el mismo colegio, a ella la cambiaron de colegio. Y yo solamente me acordaba de su carita, de lo linda que era, teníamos muy buena amistad. Y cuando sus papás la cambiaron de colegio, para nosotros fue doloroso el tema de separarnos, y éramos muy niñas. Y yo le dije: Señor, yo no sé dónde está mi amiga, pero yo solo te digo, clamo por ella. Clamo por la situación. Cuando Dios le ponga a orar por una persona, lo primero, preséntese ante el Señor y dígale: Señor, yo no sé por qué tenga que orar. Señor, dame la guianza, dame la dirección. Y siempre pídale al Señor que cubra a esa persona, porque cuando el Señor le insiste que ore por alguien, es porque esa persona puede estar pasando unos momentos de procesos terribles, incluso pruebas tan grandes que puedan ser de muerte. Entonces siempre pídale al Señor que cuando usted ore, usted tenga esa palabra hermosa para clamar, orar e interceder por otros. Nunca de juicio, sino de amor por los demás. Para eso es que Dios nos ha llamado como ejército de Él. Dios hace lo imposible que suceda cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y volvemos a Él, creyendo que Jesús es nuestro Salvador. Dios nos da una nueva esperanza. Él tiene el poder de restaurar de lo que un día fue maldición,
volverlo una bendición. Lo que un día fue muerte, y cuando digo muerte no solamente me refiero a muerte física, sino muerte en tu área espiritual, muerte en tu tiempo de oración, muerte en tus relaciones familiares, muerte en una relación sentimental, en tantas áreas de la vida que tú dijiste está peor que el valle de los huesos secos. ¿Sabes que pueda el Señor dar vida? Pero ¿qué es necesario? Arrepentirnos, volver a tiempos de intimidad con el Señor, reconocer que nos equivocamos, que aprendimos, porque Dios permite, escúcheme bien, que los procesos forman parte de nuestras vidas. Hace mucho tiempo yo estaba pequeñita y yo me caí de una bicicleta y a mí me quedó de aquí hasta acá una cicatriz que usted no se imagina, y yo todos los días me veía en el espejo y yo decía, ay no, Dios mío, la cicatriz. Mire, créame que a mí me afectó y todo el mundo me decía, ay, ¿qué te pasó? Y yo, uy, no, pues que me caí una bicicleta. Uy, pero, ¿y cómo fue? Yo, uy, y yo me medía y yo decía, no, Dios mío, haz algo, ¿qué? No sé. Yo tenía 10 años y a medida que uno va creciendo, la cicatriz fue subiendo, eso fue la misericordia del Señor, y yo la tengo en este momento por acá. Ya nadie me volvió a preguntar de la bicicleta. Pero ¿qué aprendí yo? Si usted no ha aprendido a montarse en una bicicleta y no ha aprendido, no se monte solo. Así son muchas cosas en nuestra vida. Hay gente que dice, páseme las llaves del carro, y usted dice, ¿y usted tiene pase? Usted no le interesa. ¿Sabes manejar? A usted no le interesa. Y en la primera vuelta se dio, Dios no lo quiera, se accidentó, se llevó a alguien o ocurrió algo contra él. Porque a veces queremos tener las llaves de nuestras vidas pero sin el Señor, y eso no funciona. Y le vuelvo al tema de la cicatriz. Dios había podido haber quitado al otro día la cicatriz, pero ¿sabe qué? Me la dejó bastante tiempo para que yo aprendiera a ser juiciosa. A mí me dijeron, me dijo un primo, yo te voy a enseñar a montar bicicleta, pero yo quería ya. Y el primo llegaba y yo le decía, hoy sí me vas a enseñar. Me dice, no, porque vengo cansado, pero el fin de semana. Y yo me acuerdo que yo ya estaba, perdón la expresión, harta de esperar que el primo tuviera la bendita voluntad de enseñarme. Y dije, no, yo puedo sola. Y claro, yo cogí la bicicleta y anduve hasta cierto punto, y de ahí en adelante me caí. No solamente me raspé acá, me raspé las mejillas, los brazos, las piernas, mejor dicho, yo quedé vuelta a miseria. Todo fue cicatrizando, pero la acá no quitaba. Y duró mucho tiempo hasta que yo aprendí, y mi primo fue el que me recogió con espátula del piso, debajo de la bicicleta. Antes no me partí los dientes, por misericordia. Y me dijo, prima, yo te voy a enseñar, pero no debes hacer cosas pensando que tú las puedes hacer. Muchas veces necesitamos no solamente la ayuda y el apoyo de otros para trabajar en equipo y para lograr las cosas, sino que necesitamos, vuelvo y le digo, escuche la voz de Dios, obedezca a Dios y confíe en Él. Nunca ande suelto como una rueda suelta, porque usted solo sin Dios no puede, pero con Dios somos más que vencedores. Dios hace que lo imposible suceda, arrepentirnos, reconocer nuestro error, aprender de las situaciones y volver a Él creyendo que Él es nuestro Salvador. Dios siempre nos da una esperanza para seguir adelante. Muchas cosas no suceden inmediatamente. Hay gente que dice, pero es que yo llevo tanto tiempo esperando y llamo la contabilidad. Bienvenido al club, ¿sí? Y dice, no siempre sucede de inmediato lo que hemos pedido. Los israelitas tuvieron que esperar muchos años para que se cumpliera la profecía. Pero si Dios te dijo, Dios lo cumple. ¿Yo qué tengo que hacer? Creer, escuchar, obedecer, confiar. Y si me equivoco en esa marcha, así como fui, y Ángela se montó en esa bicicleta y se rompió casi media cara, y después tuve que ir donde el primo y decirle, primo, cuando tú quieras y tengas el tiempo, me enseñas. Me había podido ahorrar todo ese dolor. A veces nos pasa eso, pero no importa, Dios siempre está dispuesto a recibirnos, amarnos y enseñarnos. Finalmente aprendí a montar bicicleta, les cuento, tema superado, y la cicatriz de aquí quedó por acá. Gloria a Dios, porque si no, todavía sería la hora que me dirían, ay, ¿qué le pasó? Y yo, ay, no me acuerdo que por mi rebeldía, por mi desobediencia y por impaciente me monté en donde no tenía que montarme. Eso es la vida, aprender, caminar. Habrá momentos en que te caes, pero tienes que volverte a levantar, tiempos de escuchar,
tiempos de obedecer, tiempos de confiar. No todo es para allá. A veces queremos todo ya, el café express, la lavadora express, todo express. Usted no va a azarar a Dios, pero vea, ¿qué hubo? Eso no funciona así. Y entre más azare, peor. Cada situación, todo tiene un tiempo. Cuando una madre queda embarazada, a los 2 meses no puede decir, voy a pujar. A los 3 meses, no, tiene que esperar ¿cuánto? Los 9 meses. Todo tiene un tiempo con el Señor. Todo tiene un propósito. Este era Ezequiel, un hombre que amó a Dios, pero sobre todas las cosas, que confió a todo dar. Si usted me pregunta, Ezequiel, ¿qué eran las características más hermosas que tenía? Obediencia. Jamás discutió, no peleó, no se enojó, no criticó, no enjuició. Simplemente, cuando había que cerrar la boca, y cuando tenía que abrirla, la abría, porque el Señor le decía, habla. Y eso es lo que tenemos que aprender. Hay que aprender a decir no. No también es una respuesta, y tenemos que aprender que hay momentos en que tenemos que callar y escuchar la voz del Señor, y hay momentos en que tenemos que marchar y hay momentos en que tenemos que detenernos, y el que marca la sinfonía de cómo debe ser tu marcha es Él, no tú ni yo en nuestra voluntad. Ezequiel, un hombre maravilloso, cuyo nombre significa, para los que llegaron más tardecito, Dios fortalece, y habla de que Dios está con nosotros en nuestros problemas, en nuestros conflictos, pero sobre todo está allí para amarnos, apoyarnos, consolarnos y restaurarnos. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. El jueves no vamos a tener transmisión a las 7 de la noche, solamente este jueves, porque voy a viajar y en el aeropuerto va a ser muy complicado por el tema de ruido y de sonido y de todo esto, poder transmitir en vivo. Entonces espero, confiando en Dios, el jueves tipo 4 o 5 usted lo va a poder encontrar ya la prédica descargada en YouTube. Para los que no nos siguen, Pastora Ángela Galeano en YouTube encuentra todo, porque ya en Instagram no pudimos grabar las prédicas en vivo, no, sino solo mensajes de 1 minuto 30 y los pequeños reels. Entonces, si no nos sigues, síganos por favor en YouTube, Pastora Ángela Galeano. Te bendigo, gracias por estar aquí y sobre todo confía en el Señor. Bendiciones. Adiós, buenas noches. Adiós.